Hola, Chisco. Emilio, buenos días, ¿cómo estás? Estaba la puerta entreabierta y he pasado. Sí, porque tengo un vecino que a estas horas dejan tigre suelto. Ah, caray. Y a mí que me gustan los animalitos, le pongo un cuenco de leche, pero nada más. Estaba un poco apurado porque yo me decía, este hombre, que es un hombre de noche, ¿estará despierto a esta hora de la mañana que vamos a visitarle? He aguantado. ¿Has aguantado? He aguantado. ¿Has trabajado de noche como siempre? Como siempre. Sí. Sí, tengo una variante cambiada y se ve que hay un engranaje que se me abre a partir de las 12 de la noche y me pongo a trabajar. ¿Te parece si nos enseñas lo que has hecho esta noche? Esta noche sí. Estoy a punto de terminar un pedazo de la mar. Tú, Chis, como cualquier niño mallorquín, habrás vivido muchas tardes con la careta puesta. Sí. Y esto era lo que veíamos. Claro. Esto es lo que veíamos cuando íbamos de niños a nadar en aquellos mares limpios donde todavía había alguna estrella de mar y, evidentemente, y había algún también erizo. Sí, era un mar vivo. Era un mar vivo. Y ahí íbamos casi todas las tardes. Y limpio. Y no hacíamos cola. Y limpio, y no hacíamos cola, es verdad. Y nuestras madres llevaban sergresoneras llenas de tumbet y estábamos en el salpost hasta las 10 o las 11. Y nos perdíamos. Sin horarios. Sin horarios. Es verdad. Emilio, háblame de esta obra. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, aquí cada vez como evoluciono con cada cuadro que me meto en un lío. Me meto en un lío muy grande porque a la mitad hay una batalla enorme. Este está hecho con epoxi. Llegué al epoxi porque pinto sobre papel. El papel está muy denostado. Y para puentear al cristal me di cuenta que el epoxi era una solución, pero sin saberlo y sin pretenderlo, el epoxi se ha convertido en un color más, porque al trabajar con capas, como tú puedes ver, las hay que flotan y aquí hay 4 capas, lo que me otorga un pequeño campo de profundidad. Veo algo de collage también, porque utilizas elementos que los vas aplicando, ¿no? Siempre. Elementos naturales. Siempre. Sí, el otro día tuve de vecino un cormoré y caramba. sí, me va a mirar todo el mundo y a buscar algas. Parece mentira, pero de entre millones de algas tienes que ir eligiendo las mejores. Esto es una cosecha, porque al final las ves puestas y tienen una función. Las coloreo o las dejo o les vuelvo a echar la resina de epoxi o también, como podemos ver aquí, las pinceladas simulan algas y movimientos, porque tú sabes que las correntías con la careta hay una distorsión entre el cristal y las correntías. Me imagino, Emilio, que una vez que esto no está acabado, me decías, no. De hecho luego te veremos trabajar un poco. Para ti, plásticamente, ¿cómo definirías este último trabajo tuyo? La verdad es que no lo sé, porque cuando pinto no pienso en etiquetas. No piensas en etiquetas. No, en absoluto. No, es como si estuviera en una gran nevada y no veo pasos, pues y voy pintando y pintando. Lo dejamos en eso que has comentado al principio, en ese recuerdo natural de cuando de niño sí, nos íbamos a la totalmente. Luego hay una cosa muy curiosa. Yo pinto en el suelo, yo deseché la tela muy temprano y el caballete también, no me gusta pintar vertical. Y suelo pintar la totalidad de los cuadros en el suelo. Y cuando los pongo verticales me llevo sorpresa. Sé en esencia cómo eran y lo que me iba a encontrar. Pero de repente me encuentro con un montón de sorpresas que me obligan a ir continuando para finalizarlo. Nos recibió con el afecto habitual en él, nos abrió sus puertas para llevarnos de viaje a recorrer páginas de sus episodios artísticos, como un sonámbulo caminando sobre una cuerda.
Todos tenemos muchas vidas dentro de nuestra vida, como cápsulas, a veces permanecen entrelazadas, otras no. Estos son pequeños apuntes con barnices y betún de Judea que hice al natural en Formentera en el año 2000. Y este de acá es sobre un trozo de cartón que me encontré de una nevera y fue justo después de mi viaje a la India, donde salí atacado de soledades y todavía pintaba con óleo. No dibujaba, sino que con el pincel directamente iba a la figura. En las paredes así de corta distancia suelo mantener una línea del tiempo de lo que he ido haciendo con cuadros que tienen 40 años, 30, 20 y de alguna manera con los que me he ido quedando. Aquí tengo uno que es del año 80, donde le daba un carácter muy onírico a mi persona, una manera de justificar mi paralelismo, aunque tuviera que vivir la realidad B. Esto es una pintura natural del Cap de Son Real, Cabo Pinar, al óleo. Es de las últimas que realicé con óleo. Esto es una fotografía intervenida de mi hija Lucía en Granada. También al óleo, Formentera, pintado sobre cartón. Esto es dibujo y barnices, el abrazo. Hubo una época en que los abrazos eran la globalidad del horizonte que tenía. Y luego recuerdos de viajes. Esto es Vietnam, también es un óleo, pequeño óleo sobre papel. Y luego los cuervos, mis grandes amigos. Hay gente que quisiera ser un león, hay gente que quisiera ser un tigre y yo quisiera ser un cuervo. Una de las etapas más importantes de mi vida, y sin darme cuenta, fue la fusión entre la pintura y la lectura. La lectura ha sido y continúa siendo una de mis pasiones más grandes. Sin la lectura no tendría comida. Y el libro, como sostén físico, contiene una belleza en sí mismo, sea cual fuere el contenido. Y a mí me abrió las puertas para lograr cierta tridimensionalidad y cierto aporte escultórico, aunque los siga considerando una pintura. Y me acuerdo que, bueno, de evolucionar a pinturas, a decirte que aquí hay un fragmento del Miocid. Y luego también mi pasión por escritores, por pintores. Aquí tenemos a Bacon, al cual admiro muchísimo, y a mi muy amado Antonio Machado. Yo no soy un mitómano, pero tuve una gran motivación para llevarle unas flores. Y cuando fuimos a Quillo, nos perdimos, nos costó encontrar el cementerio y nada más entrar en el mismo, tiene pavimento de grava y si íbamos algo dichosos, éramos un amigo y yo. Cuando hallas la tumba justo a la derecha, te recorre frío y emoción. Y más habiendo visto las fotos de sus últimos días, el saber que había sido una bella persona, un excelente poeta, un excelente hijo, un excelente amigo. Y la verdad que me causó una pena muy honda. Aquí podríamos empezar con un mapa, y es este de aquí abajo. Y en un momento dado salen y forman parte de otro estado tuyo, que es el pictórico. Y el libro como sostén físico se abre. Y amontonados, pero no alineados, continúa su función. Algo que me gusta muchísimo de las librerías es que nadie levanta la voz, porque el saber impone. El saber es poder y el conocimiento hace crecer.
y esto me transmitió muchísimo, sobre todo las texturas. Este lo tuve como 3 meses bajo el sol, luego con la lluvia, hasta que al final lo trabajé otra vez y aquí está, con unos de mis pequeños memento mori. Sentados aquí en este espacio, Emilio, uno se da cuenta que te gusta viajar, te gusta leer, te gusta el coleccionismo y es evidente que la familia te apasiona. Empecemos por ahí. Yo creo que sí. Y por el otro lado también. Yo creo que al final, sin darte cuenta, vas poblando tu imaginario de los conceptos que realmente te gustan y te retroalimentan, aportándote. Y como no, la lectura es un aporte continuo. La oportunidad de hablar leyendo con alguien mucho más inteligente que te hace una brillante exposición y te alumbra cantidad de oscuridad que tienes dentro. De eso se trata el conocimiento, de la luz. Y luego también empecé a viajar tarde y me iba 4 o 5 meses y me alejaba bastante a la aventura, con una bolsita y me metía pues viajes de 10.000 kilómetros en autobuses públicos pues por Sudamérica, los años 90, a final de los 80, cuando todavía para mí un viajero todavía era un viajero. Había turista, pero yo no era un turista, yo era un viajero. Y ocasionabas curiosidad y tú también veías mucha curiosidad y pasabas el día hablando. Y conocí muy buena gente, gente muy diversa. Tú eres una persona apasionada, un creador, un hombre que trabaja la plástica y evidentemente todas esas cosas de las que hablamos, me imagino que, aunque sea de manera inconsciente, están ahí y en un momento determinado se deben plasmar en tu pintura. Obviamente. Tus viajes, tus aventuras, tus aficiones a la colección. Totalmente. Lo que más me han marcado han sido los espacios de las soledades, sobre todo en el altiplano de los Andes, en el Sáhara. La soledad de la gente porque no tiene medios y el único progreso que puede hacer es estarse quieto. Y después también los colores, como no, los sabores y los argumentos que te presentan, que son muy divertidos y muy profundos. Cuando has hablado de los colores y los sabores, ¿qué te venía a la mente? ¿Qué lugar del mundo? Pues tanto la India como Perú, como Tailandia. Yo es que incluso he preguntado me acuerdo que cada noche iba a ver las cremaciones en Benares, alquilaba una barquita pequeñita y por la noche para mí era un alucine, porque era como ver un cuadro del bosque. Marnikanika Gate son unos escalones con unas rampas donde van llegando los cadáveres en parihuelas, a cientos, literalmente, y hay terracitas donde se creman. Están las barcazas con la leña. Y yo con el barquero le pedía que se arrimara. Y no había luz eléctrica ni... El único alumbrado que había era el de la propia leña. Y ellos, para darse prisa, para avivar el fuego, para que todo fluyera, iban moviendo. Y ese mar de chispas, ese confrontarte con la muerte, sin trampa ni cartón, siempre ha permanecido en mí y continúo fumándolo. Todavía no podemos hablar de que no lo has superado, no, ni lo hayas comprendido. Sí, lo he comprendido. Lo que me gustaría es verlo de nuevo. Claro, aprendemos mucho viajando. ¿Y por qué esa afición al coleccionismo? Yo creo que al final los artistas nos convertimos un poquito en el síndrome de Diógenes. Vamos juntando toda clase de retales que parece que nos van a servir y nuestras parejas nos llaman la atención porque llega un momento que no se puede caminar por casa y tú piensas, este trozo de papel lo voy a guardar, y un día estás haciendo un cuadro y dices, pues si lo tengo allí, sí, claro, un trozo de madera. Y me acuerdo pues andando por el desierto encontrarme un fósil o una roca con forma de corazón o hallar una tetera antigua y estar 3 días
allí con el tipo pues hablando del precio, del trueque, etcétera, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo pues me pasaba un día y no hablaba del objeto y hablábamos de nuestras familias o de los gobiernos. Hay que decir que allí procurabas ir con... Si aquí tienes que ir con cuidado a la hora de hablar de política, allí no te cuento. Tienes que ir con muchísimo cuidado. Porque me acuerdo una noche que me salió la policía secreta india y me puso en mi sitio. Me volví al hotel desfilando. Después de estar 2 años con los libros, hice 3 de gran formato y bastante de mediano, de tiras, de líneas, cruzándolos. Estuve 1 año dibujando en papel para hacer un comienzo cero y llegué a esta serie donde empecé a transgredir el papel y que titulé El mundo urbano en el ocaso, y me centré en Madrid, en Palma y en Nueva York. Empecé a transgredir el papel cortándolo, pintándolo por detrás, pero a pesar de que gustó a muchísima gente, el hecho de ser papel, y el papel está bastante denostado, pues no tuvo la aceptación que podía haber tenido, por la debilidad. Cuando la gente no piensa que, por ejemplo, también la tela es orgánica, la madera es orgánica y yo también soy orgánico y me voy a pudrir. La historia fue que después de hacer esta serie empecé a utilizar vitrina, vidrio de museo. Al final me encontré que la gente no quería tampoco vidrio y de esa lucha, estos lodos, llegué al epoxi. Siempre digo que cuando hago un cuadro me la juego. Hay una vocecita en mi interior que quizás tendría que matar, que me dice tienes que hacerlo. Cuando justo terminé esta figura y le puse el epoxi, estaba tan acristalada, tan perfecta. Pero siempre visionas algo más y has abierto una brecha y tienes que seguir por ese sendero. Quizás salga, quizás no salga, pero de momento disfruto muchísimo. Este es mi hijo Javier, buceando. Me acuerdo que fuimos a Cabrera y tenía 8 años y yo me puse unas gafas y estaba sobre 1 metro de profundidad y de repente lo vi pasar el tío a 3 metros de profundidad y digo, ostras tú, Javi. Y esa transparencia en ese mar, esto es algo muy mallorquín. Como mallorquín reivindico el mar y la costa. Siempre. Es algo que va unido a nuestro subconsciente, como lo puede ser la arena al Tuareg o la nieve al Lapón. Es algo que siempre permanecerá. Y está mal comparar, pero siempre que he estado por ahí, no he comparado, más que la comida, he comparado la calidad de los mares, de las temperaturas, de las olas y de las transparencias. La naturaleza se abre, despliega sus enormes alas y su vuelo hará vibrar de sensaciones en una explosión de matices, verdes, negros, amarillos, azules, arenas, algas, erizos, que conviven, que se aventuran en un mar de ácidos y de resinas. Otra de las cosas que uno descubre cuando te va conociendo es que eres un hombre que no pasa por alto la filosofía. No. Has leído mucho, como tú decías, además de lo que hemos comentado antes de Vía General, pero leyendo eres un hombre que pierde tiempo en filosofar. O lo gana. Hay gente que dice divagas demasiado. Y depende. Últimamente se ha olvidado el lado humanista de nuestra sociedad y eso es un pecado.
Es un pecado. La gente invoca la inteligencia artificial, de la cual por supuesto hemos de dar mano, como vimos de la imprenta. Va a ser una herramienta más. Exactamente, pero no tiene por qué ser una solución. Si la usamos bien. Exactamente. La filosofía, que es el gran paso del pastor al pensamiento. Yo siempre he pensado en dos griegos rodeados de cabras mirando al mar, viendo una nave acercarse, y de repente uno le dice: ¿te has dado cuenta que la Tierra es redonda? Hombre, le dices que sí, porque mira, primero ves el mástil y a medida que ganas ves más mástil y luego ves la proa. Y esto solamente se produce cuando estás en una circunferencia, o cuando los dioses dejan de vivir en las estrellas, o suena un trueno y no tienes miedo porque sabes que es ocasionado por un acto natural, no porque Dios se enfade. Y que tú te cuestiones y al final tengas un espíritu crítico, yo creo que es más que aconsejable. Esa soledad obligatoria que tiene un artista, necesaria diría yo, hace que cuando tiene oportunidad el artista, como en este caso tú, es un conversador nato. Yo, has dado el clavo, yo no es que busque no soy misántropo. Yo ejerzo la soledad porque para leer un libro no tenemos que ser 12, ni para pintar tampoco. Y entonces me paso muchísimas noches, muchísimos días solo. A veces la gente me dice: ¿dónde te metes? Pues no hallo la hora de comer o la hora de salir. Pero sí que es verdad que disfruto mucho cuando encuentro gente con la que se puede conversar. Me gusta mucho conversar y que me cuenten y que me alumbren. Esto es algo que me produce muchísimo placer. Con todos tus conocimientos, Emilio, ¿eres más nostálgico o te gusta más mirar hacia el futuro? Yo no soy nostálgico. Una de las cosas que aprendí muy rápido es que los tópicos están para romperse. Hubo un escritor uruguayo que dijo que el horizonte tenía una buena metáfora, y era que tú intentabas acercarte, como más te acercabas, él más se alejaba. Pero servía para algo, para que te movieras. Y esto es el principio de la utopía. O sea que, igual que cuando empiezas a viajar, empiezas a destruir tópicos típicos, a conocer a la gente, a oler, a ver, y te da un nuevo espectro de lo que realmente vive en el otro lado, que no es tan alejado del nuestro, si no fuera por la pátina de muchas porquerías. Emilio, ha sido un placer visitarte. Te agradezco mucho que nos hayas abierto las puertas de tu casa y que nuestros espectadores puedan divertirse y disfrutar de lo que ha sido esta visita a tu casa. Siempre es un placer hablar contigo. Era el momento de marchar, dejar atrás sus libros, sus ciudades. Nos despedía mientras su alma filosófica seguía con la conversación. Muchas veces cuando cambio impresiones con colegas, obviamente ellos y todos nos sumimos en pensamientos de todo tipo. Y para mí pintar, en el fondo, es como relatar. El mismo verbo que la escritura. Cuando somos niños e ingresamos en el colegio, lo primero que nos dan es un bolígrafo o una pinturita y hacemos rayas, y de repente empezamos a dibujar perros, casas, y no ha pasado mucho tiempo y hacemos pictogramas y relatamos un suceso, y quizás todavía no nos han enseñado el A, E, I, O, U. Y cuando los niños empiezan a dominar la capacidad de contar, la gramática, la mayoría a los 7, 8 años sueltan el bolígrafo, porque para ellos es mucho más fácil hablar que explicar dibujando.
Y sobre los 10 años me di cuenta que éramos 2 en clase, que teníamos todos los márgenes de los libros pintados, y cuando llegaba la clase de plástica era la felicidad. Y en mi caso, cuando llegaba la de matemática, que yo tengo discalculia y los números se mueven, pues era un agobio y una ansiedad. Igual que cuando llegaba la clase de literatura, decían, hoy tema libre. Pues fíjate tú, como me soltaron de la prisión, más feliz que una perdiz. Y lo mismo me pasa con la pintura. Se transforma en tu lenguaje, y empecé a sentir admiración por muchos maestros, sobre todo por el barroco. Y cuando tuve oportunidad me fui a Madrid con 16 años y estuve una semana encerrado en el Prado. Y vi a Rivera, a Velázquez, a Goya, a Madrazo, y no me lo podía creer, una y otra vez. Yo en el fondo, sin darme cuenta, llevo un expresionista. Lo que sí es cierto es que cuando pinto no pienso en nadie. La originalidad del lenguaje en un mundo de expresión es lo que verdaderamente prevalece.